Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 15. Respira. En la penumbra de la estancia, el aire se sentía cargado de desesperación y locura. Pereshati trataba de mantener la calma, aunque cada palabra que salía de la boca de Dodolea perforaba su mente como agujas ardientes. La princesa, con una sonrisa que destilaba crueldad, parecía un reflejo macabro de la devoción fanática que había usado como herramienta para justificar incontables asesinatos. No era fe, no era religión. Era herejía en su estado más puro, una que había cobrado vidas inocentes con el único propósito de alimentar su obsesión. ¿Cómo se podía conceder un deseo a costa de una vida? Esa pregunta quemaba en el interior de Pereshati, aunque la respuesta ya era clara. Dodolea estaba dispuesta a todo. Ahora lo entendía. Su secuestro no era más que una pieza en ese macabro juego, un intercambio, una vida por otra. Pero ¿por qué ella? ¿Qué la había colocado en el centro de esa tragedia? Y aunque no sabía lo que ocurría, una cosa estaba clara: tenía que encontrar la manera de escapar. Eres alguien muy escurridiza, Pereshati. Te envié invitaciones una y otra vez, pero siempre las rechazaste. Solo ibas a eventos seguros. Me hiciste esperar tanto tiempo, pero ahora estás aquí y mi deseo finalmente se va a cumplir. El gran duque va a ser mío. Las palabras se impregnaron en el aire como veneno. Pereshati sintió que su cuerpo se enfriaba. ¿Cuántas vidas habría cobrado esa mujer por su enfermizo deseo? ¿Cuántos sacrificios había hecho solo para tener a un hombre que claramente no compartía su obsesión? Pero la princesa continuó hablando, su tono cada vez más desquiciado. ¿Qué tanto has adivinado? ¿Debes saberlo ya? Tu vida está entretejida con mi hechicería. ¿Qué? ¿Creíste que tu segunda vida era una segunda oportunidad? No, solo eres el efecto secundario de mi brujería. Fue algo que hice en mi primera vida con un propósito, pero nunca imaginé que otra persona tomaría lo que me pertenece. Ha sido una verdadera piedra en mis zapatos, ¿sabes? Pero hoy terminará todo. La risa de Dodolea era como un alarido salido de las profundidades de la locura. El gran duque no es como otros hombres. Él aún no lo sabe, pero somos el uno para el otro. Pereshati sintió un nudo en la garganta. Las piezas comenzaban a encajar. La obsesión de Dodolea con Terdeo, las regresiones, los sacrificios. Todo era un plan meticulosamente construido desde su primera vida. Y Dodolea no tenía intención de dejarla salir con vida. De pronto, la princesa tomó el anillo que Terdeo había regalado a Pereshati. A pesar de los forcejeos de esta, Dodolea le arrebató el anillo y lo examinó con ojos desorbitados. No puedo creerlo. ¿El gran duque mandó a hacer un anillo especialmente para ti? Siempre pensé que se casó contigo por evitar presiones, pero ¿esto es amor verdadero? ¿Cómo lograste lo que debería ser mío? El aliento de Dodolea era una mezcla de ira y delirio. Pereshati no respondió. Sabía que cualquier palabra solo avivaría más su locura. Entonces, las palabras de la princesa perforaron el aire como cuchillas. No, él jamás me traicionaría de esta manera. ¿Cómo podría rechazarme? Además, él ya pasó la noche conmigo. Ya es mío, siempre lo ha sido. Un golpe en el estómago no habría dolido tanto. La mirada de Pereshati se endureció. Entonces recordó aquella conversación que tuvo con Daniel, la tarde en la que el joven mayordomo le contó acerca de la vez que encontró a Terdeo en un estado desaliñado, desconectado del mundo, su aversión por ser tocado. También recordó entonces su última discusión con él, la manera en la que pareció desconcertarse cuando ella desabotonaba su camisa. Siempre había tenido una ligera sospecha, pero ahora esa sospecha se convertía en una horrible y asquerosa verdad. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Pereshati. Pero Dodolea ignoró su pregunta. En su lugar, la tomó del cabello y tiró de ella para que la mirara de frente a la cara. Tengo que regresar al año pasado. Eso lo borrará todo. Todos tus recuerdos sobre ti van a desaparecer. Su relación nunca habrá existido. ¿Qué te parece? La burla en su tono era insoportable, pero Pereshati mantuvo la compostura. Si realmente pudieras regresar en el tiempo, ya lo habrías hecho hace un año, pero no puedes, ¿verdad? Estás atrapada aquí como todos los demás. El rostro de Dodolea se deformó en una mueca de furia. Su risa estridente llenó la habitación, pero Pereshati aprovechó su distracción.
Sin pensarlo, le propinó una patada que la derribó y salió corriendo. No eres tan tonta como pensaba, Perishati. Esto se pone divertido. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos mientras buscaba desesperadamente una salida. Solo entonces Perishati pudo divisar en la puerta entreabierta el paisaje afuera. ¿Eso era lluvia? Sin embargo, antes de poder descubrirlo, uno de los guardias la alcanzó y un golpe seco la sumió en la oscuridad. La risa de Dodolea resonaba distante y cada vez más aterradora. Cuando Perishati despertó, lo primero que percibió fueron sollozos. El eco de las voces quebradas llenaba el aire húmedo y opresivo a su alrededor. Parpadeó intentando enfocarse y entonces lo vio. Los otros nobles que habían asistido a la fiesta estaban arrodillados, temblando, obligados a beber un líquido extraño que los hombres de Dodolea le vertían a la fuerza. El pánico y la impotencia la invadieron como una ola. Iba a morir allí, sin ser capaz de luchar, sin hacer nada. El terror en su pecho se intensificó cuando un grito desgarrador resonó al fondo. Fue un sonido que le heló la sangre. La conmoción reverberó por el lugar mientras Perishati, con ojos desorbitados, presenciaba lo impensable. Los hombres de Dodolea caían uno a uno como muñecos rotos. El eco metálico de una hoja cortando carne se mezcló con el nauseabundo aroma de la sangre, que pronto impregnó todo el aire. Nadie se movía, nadie respiraba. Los únicos sonidos que quedaban eran los sollozos entrecortados y el tamborileo del miedo colectivo. Desde las sombras emergió una figura, alta y oscura como un presagio. Adeus Potsum. ¿Pero qué estaba haciendo él allí? Las preguntas se arremolinaron en su mente, pero no había tiempo para respuestas. Con movimientos precisos, Adeus liberó a los prisioneros, incluyendo a Perishati, mientras sus ojos calculadores evaluaban la situación. Y aunque todavía temblaba, Perishati supo que no podían quedarse quietos. Dodolea había planeado un sacrificio humano para esa noche, y quedarse allí significaba una muerte segura. Aunque salir tampoco sería tan sencillo. Nadie sabía cómo habían llegado a ese lugar y mucho menos cómo escapar. Estaban atrapados en una cueva laberíntica, probablemente en una de las remotas villas del emperador, un sitio diseñado para ocultar horrores como ese. Los problemas se acumulaban como un muro infranqueable. No solo habían nobles entre los prisioneros, también habían niños y ancianos, algunos de ellos evidentemente capturados desde hacía meses. Sus rostros marcados por el hambre y la desesperación era un reflejo de su miseria. Peor aún, muchos de ellos reaccionaban con violencia como animales acorralados al más mínimo acercamiento. El miedo los había deshumanizado. Entonces Perishati notó algo: los grilletes en los tobillos de los prisioneros. Ignorando las advertencias de Adeus y Raymond, ella se acercó a uno de los niños, su instinto empujándola más allá del miedo. Con dedos temblorosos, liberó el grillete y lo que vio dentro la dejó helada. Un patrón mágico tallado en el metal. Era un hechizo de control. Dodolea había manipulado sus mentes, reduciéndolos a un estado de constante terror. Y a medida que más grilletes fueron removidos, los prisioneros comenzaron a calmarse, como si una nube oscura se disipara de sus ojos. Pero el tiempo jugaba en su contra. La cueva estaba plagada de trampas mortales y cualquier intento de escapar por los pasillos principales terminaría en una masacre. Era evidente que Dodolea nunca tuvo intención de liberar a nadie. El eco de un derrumbe entonces sacudió la cueva. Piedras comenzaron a caer y el caos se desató. Un nuevo sonido llegó a los oídos de Perishati, quien pegó su oreja al suelo. ¿Eso era agua? Pero antes de que pudiera procesarlo, una mujer prisionera la jaló bruscamente, guiándola junto a los demás hacia un rincón que apenas se distinguía en la penumbra. Allí, oculto bajo harapos y piedras, se encontraba un túnel secreto. Los prisioneros lo habían cavado con manos desesperadas, una labor que les había tomado semanas y cobrado la vida de algunos. Perishati sintió un nudo en la garganta al imaginar el sacrificio detrás de aquella ruta de escape. Sin embargo, al tiempo apremiaba. La estructura era frágil y otro derrumbe podría convertir el túnel en su tumba. Raymond, quien no dejaba de observar el entorno con una mezcla de agotamiento y concentración, notó algo peculiar. Un agujero en la roca que parecía distinto al resto. Sin embargo, los prisioneros que llevaban más tiempo allí aseguraron que ya lo habían intentado. Más allá de ese agujero solo había agua que subía y bajaba con un ritmo impredecible. En una ocasión, alguien se había aventurado por allí, pero nunca regresó. Todos asumieron lo peor.
Esa persona debió haberse ahogado. La resignación comenzó a instalarse entre los presentes, pero Pereshatty rompió el pesado silencio con una pregunta inesperada. ¿Lo confirmaron? ¿Vieron su cuerpo sin vida? Una de las mujeres, sorprendida, negó con la cabeza. Nunca lo habían visto, simplemente asumieron el desenlace. La incertidumbre que dejó la pregunta se convirtió en murmullos. Entonces, sin previo aviso, Pereshatty se acercó a un grillete, lo levantó con calma y se lo colocó en el tobillo. ¿Qué estaba haciendo la gran duquesa? Todos estaban incrédulos, pero nadie se atrevió a cuestionarla en voz alta. Había algo en su postura, en la firmeza de su expresión, que detenía cualquier objeción. Pereshatty entonces alzó la mirada y habló con voz serena. Dadas las circunstancias, no tenemos otra opción. Si este ducto está conectado a un lago cercano, podría ser nuestra única salida. Es mejor arriesgarse que quedarnos aquí esperando la muerte. Sus palabras resonaron en la cueva, llenando de incertidumbre y esperanza a partes iguales. Lentamente, los prisioneros comenzaron a trepar uno por uno hacia el estrecho agujero. La oscuridad del ducto los envolvía y el agua helada y densa les llegaba hasta la cintura. A medida que avanzaban, el camino se volvía más complicado, obligándolos a moverse en fila india. Por momentos, las paredes se estrechaban tanto que debían sumergirse por completo para atravesar los pasos más angostos. Pereshatty, que lideraba el grupo siguiendo su instinto y memoria, recordaba los mapas que había estudiado junto a Phineas, en especial uno que señalaba una villa en una región propensa a fuertes lluvias. Si las suposiciones eran correctas, ese túnel debía conectar con un lago cercano. Sin embargo, cuando finalmente llegaron al final del camino, la esperanza se hizo trizas. Ante ellos se alzaba una pared de rocas macizas, sin rastros de una compuerta ni de una salida. El silencio se rompió con gemidos de desesperación y sollozos ahogados. Algunos prisioneros se dejaron caer contra las piedras, agotados física y mentalmente. Las miradas caían al suelo, pero Pereshatty no podía permitirse detenerse. Sus ojos recorrieron frenéticamente la cueva buscando algo, cualquier cosa, hasta que Raymond golpeó una roca que sonó hueca. «Aquí», exclamó, atrayendo las miradas esperanzadas del grupo. Sin embargo, otra vez, la alegría duró poco. Apenas comenzaron a mover las rocas, el agua empezó a subir con rapidez, invadiendo el estrecho espacio y desatando el caos. Los prisioneros gritaban, algunos intentaban retroceder, pero el camino de vuelta era aún más peligroso. Pereshatty sintió cómo el agua le llegaba al pecho mientras su mente trabajaba desesperadamente para encontrar una solución. El agua helada y despiadada ya les llegaba a los cuellos. Pereshatty sintió como su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el peso de lo inevitable. A su alrededor, los gritos se transformaban en sollozos y oraciones ahogadas. Raymond y Adele seguían golpeando con furia ciega, tratando de encontrar un punto débil, un resquicio de esperanza. Respiren, aguanten la respiración. El agua les rozó las narices, dejando solo un instante antes de que todo quedara sumergido. Las burbujas flotaban como pequeños lamentos, mientras los cuerpos se movían torpemente en la penumbra. Raymond y Adeus no pararon. Sus puños chocaban contra la piedra con una furia desesperada. La sangre comenzó a teñir el agua, pero ellos continuaron. Los segundos pasaron con la lentitud de una tortura, y el pensamiento de la muerte se coló en sus mentes. Era el final. Todos iban a morir allí, en la oscuridad, sin aire, sin esperanza. Pereshatty vio entonces algo que la desgarró. Una de las mujeres comenzó a convulsionar, su cuerpo retorciéndose en un pánico silencioso. Estaba ahogándose, y sintiendo un instinto primitivo, una fuerza más allá del miedo, nadó hacia ella. Acercó sus labios y le dio el último aliento que le quedaba en sus pulmones. ¿Por qué lo hizo? Tal vez porque sabía lo aterrador que era morir así, porque había sentido ese dolor antes, el dolor abrasador de no poder respirar, ese dolor que quemaba tanto como la traición que la había marcado años atrás. Respirar, pero respirar era un tormento. El agua arañaba sus pulmones, la presión oprimía su pecho y la oscuridad empezaba a invadir su visión. En esos últimos segundos los recuerdos se apoderaron de ella, el miedo de confiar, el vacío de no pertenecer y sin embargo, a pesar de todo, el anhelo de ser parte de algo más grande y verdadero. Entonces la imagen de Theo emergió como un aliciente y recordó en cómo siempre intentó mantenerlo a distancia, en cómo negó los sentimientos que se habían filtrado como gotas persistentes, pero la verdad era dolorosamente simple. Lo amaba. Los amaba a todos, y ahora en el borde de la muerte, lamentaba no haberlo dicho, no haberlo mostrado. Una lágrima se mezcló con el agua mientras la oscuridad la envolvía, su mente finalmente entregándose al abismo.
favor, respira. ¡Vamos! El nombre de Pereshati era un mantra que Theo repetía con cada compresión que aplicaba sobre su pecho, con cada aliento que forzaba en su boca. Sus manos temblaban, pero no se detuvieron. 1, 2, 3 veces, cada movimiento cargado con un grito silencioso de súplica. Sin embargo, el cuerpo de Pereshati seguía inerte, frío, como si la vida ya la hubiese abandonado. ¡Vamos, respira! La desesperación estalló en él como una tormenta. Un rugido profundo y gutural, más animal que humano, escapó de su pecho, resonando en la oscuridad que los rodeaba, un eco de su alma desgarrada. ¡Respira! Gritó al borde de la locura, inclinándose nuevamente sobre ella. Entonces, como una chispa en medio de un océano de sombras, el cuerpo de Pereshati se convulsionó. Una tos desgarradora rompió el silencio, acompañada por borbotones de agua que se derramaban de sus labios. Theo la giró con cuidado, sus movimientos desesperados transformándose en una ternura feroz. Palmeó suavemente su espalda, inclinándose sobre ella para reconfortarla, mientras el agua y la mucosidad abandonaban su cuerpo. Eso es. Respira. Susurró, aunque su propia voz se quebraba. Pero mientras su mente luchaba por procesar el alivio, algo atrajo su mirada como un golpe físico. Los tobillos de Pereshati. Allí, brillando en la tenue luz, estaban los grilletes. El aire pareció desaparecer del pecho de Theo, no por el esfuerzo, sino por la rabia. Una furia visceral y helada se apoderó de él, tan intensa que por un momento sintió como si el mundo a su alrededor se difuminara. Su mente se fragmentó, atrapada entre la necesidad de protegerla y el deseo abrasador de destruir todo lo que la había llevado a ese estado. Y mientras sus ojos rojos se fijaban en el cruel metal, se dijo que ya era momento de acabar con todo. Estaba dispuesto a desatar toda su furia para destruir a quienes la habían lastimado. ¿Cómo había llegado Terdeo hasta allí? Muchos se hicieron la misma pregunta. ¿Había sido la paloma mensajera que llevó la noticia desesperada? ¿Una simple coincidencia o fue un milagro? Lo único que sabían con certeza era que cuando llegó el mensaje anunciando el secuestro de la gran duquesa, Terdeo no dudó. Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió como si su propia alma estuviera en juego. Su destino, una de las villas imperiales junto al lago. Pero ¿cómo lo supo? Tal vez había sido el cadáver encontrado días antes, flotando en aquellas mismas aguas, una pista que nadie más había relacionado, o tal vez era el instinto agudo de un hombre que amaba tanto a su esposa, que podía sentir su sufrimiento a la distancia. Cualquiera que fuera la respuesta, nadie podía negar que su llegada había cambiado el curso de los acontecimientos. Pereshati y todos los demás habían sido encontrados, y aunque la gran duquesa yacía inconsciente, ella estaba viva. El mutismo que los rodeaba era desolador, porque ¿qué habría pasado si Terdeo no llegaba a tiempo? La imagen de él sosteniendo a su esposa seguía grabada en sus mentes, sus ropas empapadas, su rostro marcado por la angustia y sus brazos rodeándola todo el tiempo. Ahora, mientras la duquesa luchaba por recuperarse, otra pregunta se alzó entre ellos. ¿Por qué les estaba pasando todo eso? El primer sonido que alcanzó los oídos de Pereshati fue el murmullo constante del agua caer. Abrió los ojos de golpe, el pánico atenazándola. Su mente, aún nublada, la traicionó con la idea de que seguía atrapada en esa cueva oscura y opresiva. Al alzar la vista, una sombra enorme se cernió sobre ella y su instinto tomó el control. Intentó huir girando su cuerpo con una urgencia desesperada, lista para saltar, pero antes de que pudiera moverse más, fuertes brazos la rodearon con firmeza, inmovilizándola. Su corazón latía frenéticamente y la lucha se quedó en su garganta cuando una voz profunda y calmada comenzó a susurrar. Está bien. Todo está bien ahora. Esas palabras suaves pero firmes atravesaron la niebla de su miedo. La voz le resultaba familiar. Su cuerpo dejó de tensarse poco a poco y al reconocer el tono tranquilizador, su mente se despejó lo suficiente para entender. Era Theo. Cuando finalmente se calmó, Pereshati se dio cuenta de que no estaba en la cueva, estaba en una tienda de campaña cálida y protegida, rodeada por la presencia reconfortante de Terdeo. Pero esa calma recién encontrada pronto se vio eclipsada por una pregunta que la asaltó con fuerza. ¿Cómo había llegado Theo hasta allí? Él, que pareció anticipar su confusión, mientras vendaba cuidadosamente sus manos heridas por las piedras, explicó con la calma habitual que tanto lo caracterizaba. Todos ellos están bien. Recibieron tratamiento médico y comida.
Mis hombres los están protegiendo. Sin embargo, algo en la forma en la que Theo se movía delataba su verdadero estado. Su aparente serenidad era un frágil velo que apenas ocultaba la conmoción que sentía. Pereshati intentó sonreír para aligerar la tensión, pero el sonido metálico que resonó en sus tobillos le arrebató cualquier intención. Al mirar hacia abajo, vio los grilletes que aún aprisionaban sus pies. Una ola de incomodidad la recorrió, porque sabía que nadie más podría quitárselos, solo ella tenía esa habilidad. Tienes que explicarme eso también, dijo Theo, su voz suave pero cargada de una preocupación que no podía esconderse. Pereshati tragó saliva, buscando las palabras adecuadas mientras se inclinaba para deshacerse de los grilletes. Su voz salió baja, algo titubeante al principio, pero luego se afianzó mientras le explicaba. La cuarta princesa los estaba usando para controlar a los niños en esa prisión. Estos grilletes tienen un efecto especial sobre las personas comunes, pero yo no soy como ellos. Sabía que no podía permitir que alguien más los usara y tampoco podía arriesgarme a perderlos mientras cruzaba el camino de agua. Estos objetos ayudan a mitigar las convulsiones que provoca la maldición. Uno de ellos podrías usarlo tú, Theo, y el otro quizás Celsius. Mientras hablaba, su mente intentaba buscar el lado positivo de todo lo que había sucedido, pero cuando alzó la mirada y vio la expresión de Theo tan rota, todo su optimismo se desmoronó, y de repente, él la abrazó con una fuerza que parecía contener tanto alivio como dolor. Lo siento por llegar tarde. Lo siento por todo lo que tuviste que pasar. Debiste estar muy asustada. El susurro de su voz, lleno de remordimiento, fue suficiente para romper las defensas de Pereshati. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras se aferraba a él, llorando con un dolor que había mantenido encerrado durante demasiado tiempo. Tuve tanto miedo. Pensé que iba a morir, que no volvería a verte nunca más. Estoy aquí, estás a salvo ahora, respondió Theo, abrazándola con más fuerza mientras en su interior se encendía una ira fría y abrasadora. Había sido su instinto el que lo llevó hasta ella. El cadáver de un hombre encontrado cerca del lago de una de las villas del emperador había sido la primera pista. Las acciones desesperadas de la cuarta princesa para ocultar cualquier evidencia solo habían incrementado sus sospechas. Luego estuvo la vibración sutil en la tierra, como si algo hubiera colapsado, y luego estuvo la presencia de los subordinados de Dodolea cerca del área. Eso le dio la certeza de que Pereshati estaba allí. La masacre que desató para abrirse paso hasta ella no le pesaba. No lamentó el derramamiento de sangre, pero sí se maldecía por no haber llegado antes, por no haber podido evitar todo lo que Pereshati había sufrido. Y lo peor, no había logrado capturar a esa maldita princesa. Esa mujer había huido, deslizándose entre sus dedos como un fantasma antes de que pudiera torcerle el cuello con sus propias manos. Y mientras Theo sostenía a Pereshati, su mirada se endureció y un pensamiento frío y definitivo se grabó en su mente. No iba a descansar hasta encontrarla. Nadie dañaba a Pereshati y escapaba impune. Reina seguía temblando, incapaz de borrar de su mente la escena de brutalidad que acababa de presenciar. El gran duque Lapelion había llegado como un vendaval de muerte, aniquilando a todos los presentes con una ferocidad que la dejó paralizada. La violencia había sido tan repentina, tan demoledora, que apenas podía respirar. Los gritos, el sonido del acero cortando carne y la sangre salpicando como una tormenta violenta seguían resonando en sus oídos. Ella y la cuarta princesa apenas habían logrado escapar con vida, pero ahora que el caos había quedado atrás, Reina no podía evitar preguntarse ¿a dónde irían ahora? Dentro del carruaje el aire era pesado, cargado de silencio y tensión. Dodolea, en cambio, permanecía junto a la ventana mirando hacia la oscuridad exterior, con una calma que a Reina le resultaba tan desconcertante como aterradora. ¿Cómo podía estar tan serena después de lo que acababa de ocurrir? Reina tragó saliva, luchando contra la incomodidad que le provocaba la presencia de la princesa. Pero antes de que pudiera atreverse a romper el silencio, Dodolea habló en un murmullo frío y calculador. Todos mis hombres fueron asesinados. Al final ni siquiera pude completar el ritual. Perdí a la gran duquesa. También perdí todas las ofrendas que me costó tanto reunir. La condesa Verdict tenía razón. Los tiempos cambian incluso ahora. Reina la miró confundida. Las palabras de Dodolea parecían flotar en el aire, cargadas de un significado que no podía comprender del todo. Pero algo en el tono de la princesa le erizó la piel. Fue entonces cuando lo sintió.
un escalofrío recorriendo su cuerpo, como si la muerte misma estuviera presente en el angosto lugar. Sin saber por qué, se tensó, un instinto primitivo gritándole que el peligro estaba cerca. Dodolea se giró entonces hacia ella con una lentitud deliberada, y en sus labios se dibujó una sonrisa que no tenía nada de humana. Era cruel, hambrienta, como si estuviera viendo no a una persona sino a un objeto que podría usar para sus propios fines. O quizás no he perdido todas mis ofrendas, susurró con una dulzura venenosa mientras deslizaba una daga de su manga. El brillo metálico de la hoja pareció atrapar toda la luz de la habitación, y el corazón de Reina se hundió. Su respiración se detuvo. Ella nunca había llegado a escapar. Siempre estuvo metida en una trampa. El día comenzó con una sensación de calma engañosa. Theo había partido temprano, algo que no sorprendió a Pereshati ya que él se había despedido de ella en la madrugada. Pero las noticias que llegaron después sí que lo hicieron. Los rescates continuaron. Cada vez más prisioneros, víctimas de Dodolea y sus oscuras intenciones, emergían de las sombras de ese lugar infernal. Pereshati, desde su lugar, observaba los rostros de cada uno de ellos. Podía leer el miedo grabado profundamente en sus facciones, como cicatrices invisibles. Sabía lo que sentían. Ellos habían pasado semanas, meses atrapados en ese abismo de desesperación, creyendo que nunca volverían a ver la luz del día. Ella también había sentido ese mismo terror, pero solo por un día. La diferencia la hizo sentirse pequeña e impotente, y entonces la preocupación la golpeó. ¿Cómo podía garantizar la seguridad de todos ellos? Muchos eran de una nación caída y su destino era incierto. Adeus, que había estado observando en silencio, miró al horizonte, su expresión grave, y finalmente suspiró y respondió con una voz tranquila pero firme. Como noble de alto rango, no debería de preocuparse demasiado, su gracia. Estas personas serán enviadas a un país neutral. Su excelencia lo prometió. La sorpresa atravesó a Pereshati. ¿Theo? ¿Theo había hablado con Adeus? Hasta donde sabía, Adeus parecía detestar a Theo, aunque nunca había entendido realmente por qué. La guerra es peor que una enfermedad, continuó Adeus, con los ojos aún perdidos en la distancia. Ellos lo han perdido todo, y como si eso no fuera suficiente, son tratados como basura. Pero el lugar al que irán será seguro. No permitiré que vuelvan a pasar por algo así. La determinación en su voz la dejó sin palabras. ¿Quién era realmente Adeus Potson? Quiso preguntar, pero en ese momento 2 jóvenes rescatados de la prisión se acercaron a ellos, interrumpiendo la conversación. Cuando la charla derivó a otros temas, Pereshati aprovechó la pausa para inclinarse levemente hacia Adeus y agradecerle por todo, por salvarlos. Pero, sorprendentemente, este sonrió de lado y negó. Todos habríamos muerto si no fuera por usted, su gracia. Así que si hay alguien aquí que merece nuestro agradecimiento, sin duda esa es usted. La sonrisa que le dedicó fue tan radiante, tan inesperadamente cálida, que Pereshati quedó momentáneamente desconcertada. Lo mismo sucedió con Raymond y compañía, quienes parpadearon como si hubieran visto algo que no debían. Y pronto la tensión se rompió en una avalancha de preguntas incisivas. ¿Cómo es que un noble tan joven tenía tan buen manejo de la espada? ¿Y cómo le estaba sonriendo de esa manera a la gran duquesa? Ella era una mujer respetable y bien casada. Ay. Mientras tanto, en otro lugar, Terdeo permanecía inmóvil, sus ojos fijos en su tío, mientras cada palabra que éste pronunciaba caía como piedras pesadas sobre el silencio. Después del reciente incidente, las dudas y los nervios habían comenzado a filtrarse entre todos. Sin embargo, lo que Phineas estaba sugiriendo ahora era algo que Terdeo simplemente no podía comprender. Pensé que querías que ella se quedara con nosotros para siempre, replicó entonces. Phineas cerró los ojos y exhaló un suspiro largo, cargado de emociones que no podía articular. Claro que quería que Pereshati permaneciera allí con ellos, que fuera parte de su familia, compartiera su vida con ellos. Pero el secuestro, la amenaza constante, sobre todo el sacrificio que ella había estado dispuesta a hacer, todo eso le había hecho cuestionarse si retenerla era verdaderamente lo correcto. Pereshati no era como los demás. Había dado todo de sí, incluso su vida, por una extraña. Ese tipo de altruismo era devastadoramente hermoso, pero también peligroso. Phineas no podía evitar sentir que todo lo que ella había sufrido era en consecuencia de estar vinculada a ellos, a su maldición.
Finalmente, cuando levantó la vista hacia su sobrino, sus ojos revelaron una mezcla de culpa y resignación. Tal vez lo mejor sería dejarla ir, Murmuró, aunque su voz apenas fue un susurro que parecía temer ser escuchado. Tardeo se tensó de inmediato. Una palabra no dicha pero clara como el cristal se alzó entre ellos, llenando el espacio con su peso invisible. Divorcio. Eso era lo que insinuaba. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.